Este proyecto está hecho para la clase de Inteligencia Artificial impartida en la FES Aragón, dentro del Plan de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la carrera de Ingeniería en Computación, semestre 2026-A1, Grupo 1907. Presentan Escutia Silva, Giovanna Dayana, Guerrero Cepeda, Héctor Benjamín y Sosa Delgadillo, Luis Rubén. El siguiente proyecto es la representación de 5 métodos de búsquedas en un grafo: búsqueda a lo ancho o amplitud, búsqueda en profundidad, búsqueda escalada simple, búsqueda escalada máxima pendiente y búsqueda primero mejor. En la interfaz tenemos un diseño sencillo, en la parte superior tenemos un título y debajo tenemos dos campos de texto para introducir los nodos: el nodo inicial, que es a partir de donde se genera nuestra búsqueda, y el nodo meta, que es al que se contempla llegar. Después tenemos un pequeño menú que nos permite seleccionar el sentido de la búsqueda, es decir, si se realizara en sentido horario o antihorario, y por último hay un par de botones. El primero que genera nuestra búsqueda y el otro que limpia los datos. Mencionamos que también contamos con un manejo de error por si no se introducen nodos. En la parte inferior vemos los 5 espacios donde se mostrarán los datos generados por nuestras búsquedas. Como podemos ver, en la parte superior tenemos la ruta obtenida dentro de la búsqueda, y debajo se nos muestra paso a paso el recorrido de las mismas. En la parte de nuestro código está organizado en 4 archivos: main, el segundo, grafo, tercero la interfaz y por último las búsquedas. Dentro del main, por buenas prácticas solo tenemos el ciclo de inicio para la aplicación. Dentro del archivo grafo tenemos la clase grafo, el cual tiene la función de básicamente describirnos el grafo para poder realizar las búsquedas. Vemos 3 funciones: la primera inicializa el grafo, la segunda es para hacer una revisión de adyacencia o de nodos vecinos y la tercera es para evaluar las distancias o arcos entre nodos. Después tenemos una lista donde tenemos almacenados los nodos y cada uno de los vecinos del mismo. Cabe mencionar que en esta lista están almacenados en un sentido horario. Posteriormente tenemos un diccionario donde tenemos cada uno de los nodos y la medida del arco que generan a los otros nodos, con lo cual se realizan ambas búsquedas de escaladas y la de primero mejor. En el archivo de interfaz, podemos ver al principio la importación de las librerías con las que realizamos la interfaz, seguido de nuestros otros archivos para que trabajen en conjunto. Contiene la clase app, que es básicamente toda la creación de la venta y la parte gráfica. En esta parte no ahondaremos tanto ya que son cuestiones solo visuales. Cuenta con 3 funciones: la primera, que se llama ejecutar búsquedas. Esta se encarga de obtener los datos desde la interfaz para después llamar a cada una de las búsquedas y obtener sus datos generados. Después tenemos la función de actualizar nivel resultado, que se encarga básicamente de mostrar todos los datos generados dentro de las búsquedas en la interfaz gráfica. Y por último la función de limpiar campos, que como su nombre lo dice se encarga de limpiar todos los datos generados por una búsqueda. La parte importante o robusta del proyecto se encuentra en el archivo búsquedas, ya que contiene cada uno de los algoritmos. Comenzamos por ver la importación de utilería seguido de la clase búsqueda amplitud, que como su nombre lo dice nos genera dicha búsqueda. Después inicializa el grafo con estructuras que almacenarán los nodos visitados, los nodos padres y por último la ruta del proceso de la ruta. Después tenemos la función buscar, que recibe el nodo inicial, el final o meta y el sentido de la búsqueda. Como ya sabemos, el grafo se recorre por niveles, es decir, primero visita los nodos más cercanos al inicio y después los más lejanos. Para lograr esto utiliza una cola, donde el primero que entra es el primero que sale, donde agregamos el nodo inicial a la cola y con el ciclo while mientras la cola no esté vacía, sacamos el primer nodo. Si es el nodo final, reconstruirá la ruta y la retornamos. Si no es el nodo meta, obtenemos sus vecinos y agregamos a la cola aquellos que no hayan sido visitados. La función ruta sigue los padres desde el nodo final hasta el inicial, y luego voltea la lista para retornar el camino correcto. Continuamos con la clase de búsqueda en profundidad. Este algoritmo hace lo contrario al anterior, pues va de lo más profundo posible antes de retroceder, es decir que se utiliza una pila, donde el último que entra es el primero que sale,
Aquí también tenemos la función buscar que igual recibe el nodo inicial, el final o meta y el sentido de la búsqueda. Como ya sabemos, el grafo se recorre por niveles, es decir, con la variable pila inicia el proceso. En el BioCowell, mientras la pila tenga elementos, irá sacando el último nodo agregado, y con el conditional if verificamos si es el nodo final, retorna la ruta, si no, con otro conditional if lo marcamos como visitado y obtenemos sus vecinos. Los vecinos se agregan al final de la pila y así explora profundidad. Para eso se invierte la lista de vecinos para mantener un orden consistente de exploración. Y tenemos la función ruta que nos va almacenando también los nodos revisados para al final retornarnos la ruta obtenida. Seguimos con la clase de búsqueda escalada simple. En esta búsqueda se utiliza una heurística, es decir, un valor que indica qué tan cerca estamos del objetivo. Se trata de siempre tratar de moverse hacia un vecino que tenga una heurística menor que la del nodo actual. Igual tiene su función buscar, que recibe los nodos, inicial y meta, y el sentido de la búsqueda. Aquí en cada paso dentro del ciclo while observa a los vecinos y calcula su heurística, y en conjunto del ciclo for se encarga de verificar con los condicionales if si se encuentra un vecino que mejore la heurística se mueve hacia él y con el otro if si ningún vecino mejora, se detiene. Esto significa que llegó a un óptimo local, pero no al nodo meta. Este algoritmo no tiene una función de ruta para retornar los valores directamente, ya que mientras los evalúa, va concatenando los nodos visitados. Por eso solo tenemos un retorno de una ruta y otra del proceso. Continuamos con la clase búsqueda escalada máxima pendiente, la cual es similar a la escalada simple, pero en lugar de aceptar el primer vecino mejor, busca entre todos los vecinos al mejor de todos y luego se mueve hacia él. También tiene su función buscar que recibe los nodos inicial y meta y el sentido de la búsqueda, pero en esta se calcula la heurística del nodo actual y con el ciclo while recorre todos los vecinos y selecciona el que tenga la heurística más baja. Con el ciclo for se encarga de evaluar si el nodo vecino mejora la distancia y con el primer condicional if si la heurística o distancia mejora, se mueve, mientras que con el otro condicional if nos dice que si no es el nodo meta o no hay mejor ruta, se detiene obteniendo una ruta parcial. Igual que el algoritmo anterior, no tiene una función de ruta, solo tenemos un retorno para la ruta y otra del proceso. Por último tenemos la clase búsqueda primero mejor. En esta tenemos al principio una función para inicializar el grafo y evaluar el arco, donde g es costo desde el inicio. H es la distancia estimada hasta la meta y f es igual a la suma de los valores de g más el valor de h, que nos dan un cálculo del total del mejor camino. Por último tenemos la clase búsqueda primero mejor. En esta tenemos al principio una función para inicializar el grafo y evaluar el arco, donde g es costo desde el inicio. H es la distancia estimada hasta la meta y f es igual a la suma del valor de g más el valor de h, que nos dan un cálculo del total del mejor camino. Para eso tenemos la función arco que recibe los nodos y el sentido de la búsqueda y se crea una lista con el proceso y otro par de listas con el nodo final e inicial, y posterior otro par de listas con los nodos que consideramos abiertos y otra de los cerrados, pero para la implementación de este algoritmo usamos una cola de prioridad HIAP-Q, donde siempre se elige el nodo con el menor valor de f. En cada iteración con el ciclo while toma el nodo con menor f para irlo almacenando y con el primer condicional if evalúa si llega al nodo meta y se encargará de reconstruir la ruta. Pero si no es, calcula g, h y f para sus vecinos y agrega los vecinos a la lista que mencionamos de los nodos abiertos en orden de menor costo. Al final esta búsqueda también solo nos retornará el proceso y la búsqueda. Ahora veremos un pequeño ejemplo. Insertamos el nodo inicial, después el nodo meta, y el sentido de búsqueda lo dejaremos así y listo. Podemos ver todos los resultados. Ahora borramos los datos e intentamos con otra búsqueda.
Les agradecemos por su atención, hasta la próxima.